Enrique, desde Argentina, desde la localidad de Acebal, los saludamos Gabriel Gabo Álvarez y Pablo Marinelli. Buen día. Hola Gabriel, hola Pablo. ¿Cómo te va, Enrique? Un gusto comunicarme con ustedes. Muy bien, el gusto es nuestro. ¿Qué es de la vida de Enrique Piana? ¿Cuál es el balance que hace de lo que esa participación que usted tuvo en una de las estafas más grandes en la Argentina a lo que es Enrique Piana 2015? Bueno, digamos que ha pasado mucho bajo el puente, mucho el río bajo el puente, y bueno, lo que busqué durante estos últimos 5 o 6 años de mi vida, después de casi 20 de haber participado en aquel tema de aquella estafa del oro, fue tratar de empezar mi vida de nuevo, de una manera más espiritual, cerrar aquellas heridas que las hice sobre mí mismo, más allá del daño que hice a la sociedad y a los demás de alguna manera, y digamos reinventarme o renacer sobre una base nueva. Y bueno, creo que lo estoy logrando, y bueno, el libro es una exteriorización de un cambio radical que yo he vivido en mi vida, ¿no? Yo estuve 8 años y 2 meses preso entre Estados Unidos y Argentina. Fue un proceso que empezó en el año 97 y terminó en el 2004, un proceso muy duro. Y bueno, digamos que en los últimos 4 años dejé Argentina, me transformé en una especie de peregrino y traté de buscar explicación de alguna manera a por qué yo había hecho todo lo que había hecho y tratar de conseguir una manera de vivir más en calma y en equilibrio con la vida, digamos, ¿no? Más o menos esto es un camino que he empezado no mucho más allá de hace 4 años, pero digamos en estos últimos 4 años, lejos de Argentina, el cambio radical se hizo como más profundo. Enrique, Pablo, buen día acá, al menos. No sé qué horario tenés allá. Acá en Fez son las 2 de la tarde, 2 y algo. Fez es una ciudad de Marruecos, que yo vine intencionalmente como una iniciación del segundo peregrinaje. Yo hice el año pasado el camino a Santiago, caminé 874 kilómetros desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela. Más allá de los dogmas, fue un camino espiritual muy lindo, muy bueno. Y ahora, bueno, Marruecos me da la posibilidad de meterme en el tiempo, en una nueva peregrinación, en un viaje un poco interior incluso. Es una ciudad del 800, estoy aquí en un hostel en La Medina, que es la parte más antigua de la ciudad, es una ciudad medieval, que es un laberinto. Te diría que me tengo que mover con mucho cuidado porque me pierdo rápidamente. Hay más de 1800 callejuelas, hasta 300 y pico de mezquitas, hay una presencia muy profunda islámica en Fez. Y bueno, es un marco de mi segundo libro. Yo estoy escribiendo un segundo libro que se llama Freedom Her, o sea, Libertad Mujer, y estoy haciendo una comedia musical basada en el libro Enrique Piana y su media valija. La estoy haciendo con un compositor catalán, Xavi Rodríguez Navinés. Así que este lugar es realmente inspirador y me han recibido con mucho amor. Enrique, déjame que te lleve un poquito. Sí, déjame que te lleve un poquito al pasado. Vos señalaste que todo esto fue provocado por tu adicción al dinero, ¿puede ser? Sí, yo formé parte de lo que fue aquella llamada mafia del oro. Que nace, Enrique, desde la empresa familiar de los Piana. Exactamente, yo fui, digamos, un engranaje más en una cadena que tenía el centro de poder en Estados Unidos y llegaba a la Argentina. Fue una mafia. El otro día me preguntaban cuál era el concepto de la mafia y yo les repetía aquel concepto que me dio un mafioso italiano en una cárcel en New Jersey, cuando él me dijo, hablando en italiano, me decía: Enrique, bueno, la mafia de hoy no es como la de Al Capone, que usa armas. La mafia de hoy es las grandes empresas que se unen con políticos o con
funcionarios que les permiten hacerse del dinero lo más rápido posible, normalmente de una manera ilegal, de una manera oscura, ¿no? Así que bueno, yo formé parte de esta mafia del oro. En Argentina fui una pieza clave, en Estados Unidos fui una persona más en el esquema, digamos, y creo que llegué allí por un tremendo vacío espiritual, por una estupidez muy grande. Yo pertenezco a una familia realmente muy linda, de muy buena gente, un papá ejemplar, una mamá muy buena, mis hermanos, yo nací en un núcleo familiar en donde a nadie se le podía ocurrir transformarse en un ladrón o en un estafador internacional. Pero bueno, yo llegué a eso, algunas respuestas tengo, algunas explicaciones tengo de por qué, y algunas las di por terminadas o me faltan, y he entrado en cierta indulgencia para poder seguir adelante, ¿no? Yo he ¿Y el porqué cuál es? todo esto. ¿Perdón? ¿Cuál es el porqué entonces? ¿Cuál es la explicación para tanta yo algunas explicaciones que me he dado, una es esa. El tema de la adicción al dinero en mí era una adicción absolutamente destructiva, de la misma manera que podría ser la adicción a la cocaína o a la morfina o a cualquier otro tipo digamos, de circunstancia que te lleva a esa enfermedad que es absolutamente adictiva y destructiva, que te terminé en mi caso metido en una cárcel en Estados Unidos, lejos de todo el mundo, lejos de mi familia y generando un daño muy general. La adicción al dinero es un tema que yo desarrollo en el libro, en Enrique Piana y su media valija, porque el tema es que socialmente la adicción al dinero está bien vista. Si vos en público decís, mira, yo soy adicto a la morfina, socialmente la gente va a empezar a mirarte raro, pero si vos sos una persona exitosa, que haces mucho dinero, e incluso podés llegar a decir, mira, yo tengo una cuenta en Suiza con dinero escondido, que no pagué impuestos acá en Argentina, pero tengo varias casas, tengo vehículos de alta gama, la sociedad te ve muy bien. El exitoso económico es bien visto. El sistema económico internacional, que es absolutamente destructivo, utiliza la adicción al dinero como si fuera algo positivo, ¿no? Por eso a mí me interesó mucho hablar en mi libro. La adicción al dinero en realidad está muy relacionada al tema del placer. Que el placer es espiritualmente, forma parte fuertemente de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Yo creo que así como uno trata de comprender qué es el miedo, por ejemplo, en la vida de un hombre, comprender el placer es algo muy importante. Yo llegué a convencerme de que teniendo mucho dinero, pudiendo mostrar a los demás que tenía muchísimo dinero, mi vida iba a ser feliz. Y esto es un tremendo error, una estupidez muy grande. Más sobre todo cuando el dinero proviene del robo que se apoya, digamos, en una situación de insensibilidad social, digamos, porque cuando yo formé parte de la mafia del oro, y la mafia del oro, formada por empresas multinacionales, por políticos, por empresarios importantes, robaban dinero al Estado argentino, generaban un tremendo daño, mucho más allá de cualquier otra expresión de violencia. Yo siempre digo, lo digo en mi libro, que la violencia ejercida, digamos, por los delitos de cuello blanco, que están hechos por digamos, grupos financieros, por empresas multinacionales muy grandes, de las cuales yo he participado, que es un grado de violencia muy superior, incluso a aquellas manifestaciones de violencia con armas, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, un chico pobre que ha tenido problemas de familia, que ha vivido marginado, de repente toma un revólver y roba un celular. Toda la sociedad lo cuestiona, inclusive hay una gran enojo con ese niño. Y en realidad el daño y la violencia que ejercen y que ejercíamos nosotros a través de la mafia del oro era mucho mayor
de ese ejemplo que te acabo de dar. Los 90, Enrique, fueron una época propicia, ¿no?, para este tipo de maniobras ilegales, esta corrupción tan alta escuela. Sí, yo creo que, bueno, cuando se pone más énfasis en que el mercado maneje todo, por supuesto, el Estado no interviene y los casos de este tipo de fraudes o de este tipo de situaciones son mayores. Pero yo diría que hoy el mundo moderno se basa fundamentalmente en el dios dinero y en el dios poder. Entonces, se llega a creer, y esto creo que es una consigna internacional basada en determinados países que son los que están manejando el poder ahora, y sobre todo grupos financieros que en realidad son los que terminan manejando el poder en el mundo, han creado esos mercados en donde se supone que si vos tenés autos y casas y propiedades y vas a ser una persona muy feliz. Yo doy absolutamente seguridad que ese concepto es falso. Es más, en mí apareció por primera vez cierta calma y cierta, una pequeña sabiduría en cuanto a cómo es la vida cuando yo me quedé sin nada. Cuando pasé del lujo, ese lujo que era tremendo, que era un lujo basado en la estupidez de gastar, no sé, 800 euros en una botella de vino en París, en el mejor hotel de París, en el Ritz o donde sea, en Place Vendôme, en un lujo que era absolutamente estúpido y que no tenía ningún sentido, y además generaba en mí un camino de oscuridad, ¿no? Yo creo que el camino de la calma, de la paz, en realidad la felicidad es una paradoja. Casi la felicidad viene siempre con el dolor. Es imposible humanamente tratar de dominar nuestra vida para que nuestra vida no tenga dolores. Esto es desconocer la existencia, ¿no? Pero sí creo que es posible la calma, lograr la calma, que esto es lo que he logrado en mi vida. Y la calma nos hace enfrentar los grandes dolores de una manera más suave, y las grandes alegrías también atenuarlas, porque las grandes alegrías vienen y se van. Pero bueno, empezar a entender un poquito eso era, por supuesto, superar lo que era mi adicción al dinero. Yo en mi libro, por ejemplo, yo cuento con respecto al dinero, hay uno de los capítulos, en este momento no trato de recordar cuál es, pero creo que era el 17, en donde yo hablo del concepto del deseo y el placer. Y mi libro tiene un mundo vertical y un mundo horizontal. El mundo horizontal es el mundo práctico, el mundo del dinero, del trabajo, de los compromisos, y el mundo vertical es el mundo de la sabiduría. A mí me permitió revivir el mundo vertical. En el mundo horizontal cuento una historia, en 10, 15 páginas, en donde yo me vinculo al dinero y al lujo y explico cómo compro una casa de $1.750.000 en el Boulevard de San Isidro, y cómo el día que llego a esa casa yo ya quería otra de 5 millones que la había visto en el Upper East Side, en Manhattan, y tenía un cuadro, me acuerdo, del uruguayo, de Torres García, creo que valía algo así como $500.000, y yo ya quería un Diego Rivera de $1.5 million, y todo eso se iba a basar en seguir robando. Esa es la parte, digamos, de una historia horizontal, de una historia en donde el deseo y el placer es una especie de círculo donde cuando vos llegas a cumplir con un deseo, que era tener una casa, una mansión como la que yo tenía, que eran 2.000 metros cuadrados cubiertos, y vivía yo solo, con mis hijos que aparecían por ahí los fines de semana, era una cosa sin sentido, y yo ya estaba generando otro nuevo deseo, que era tener una casa de $5 millones. Y lo mismo con el arte, quería tener más y más, y ese círculo del arte y del placer te transforma en un monstruo que termina siendo comido o devorado por el mismo placer, por el mismo deseo. Eso desde el punto de vista del mundo horizontal. Y en el mundo vertical, yo escribí un pequeño poema. Recién estuve leyendo un poco la historia de
de ustedes, ¿no? De Acebal, y me llamó la atención porque decía capital provincial de la poesía. ¿Correcto lo que digo? Sí, correcto. Bueno, esto me generó una gran atracción porque a mí la poesía me salvó. Una de las cosas que me salvó y que me permitió superar la adicción al trabajo fue empezar a escribir poemas. Yo escribía las historias que escribía con mi mente, recordando hechos, y bueno, creé en el libro Enrique Piana y su media valija 20 historias que creo que pueden llamar la atención y mostrar, digamos, la locura mía de aquella época y después mi renacimiento. Pero los poemas fueron como un espejo, me mostraban a mí con mis mayores miserias y me permitían, desde esas letras, desde esos poemas, renacer. Entonces, me gustaría leerte... Enrique, después quiero ir a los poemas, pero quiero hacerte 3 preguntas cortitas. Estamos hablando desde Acebal a Fez Marruecos, es un lujo para esta radio que ya lleva 10 años poder contactarte. Si bien muchos te harán insultándote, decir, mirá quién le están haciendo una nota, ya hay gente que nos está felicitando por la calidad de la nota. Enrique, ¿te dio vergüenza los años que paseaste por Europa con la plata de todo un país, de todos los argentinos? ¿Te avergonzó alguna vez eso? Por supuesto, cuando lo hacía, en el momento de hacerlo, yo estaba devorado por el placer y digamos, sacaba la peor parte mía. Cuando uno es un ladrón, es un irresponsable, no tiene sensibilidad, no tiene vulnerabilidad. Entonces yo te mentiría si te digo, no, yo en ese momento, que vivía en un mundo de mucha aceleración, de una voracidad absoluta. Yo quería tener la mayor cantidad de dinero en el tiempo más corto posible y vivir los lujos y cumplir con el placer, con el deseo. En ese momento yo no me daba cuenta. Claro. Y la otra me di cuenta. ¿Y qué puede pensar un acebalense que te esté escuchando, la gente de toda la región, sabiendo que le robaste millones al Estado argentino? Sí, yo por supuesto que lo entiendo, por supuesto que lo entiendo, pero bueno, yo me tengo que poner, cuando yo hice el libro, yo hice un poema a los niños pobres, hice un contacto entre lo que era el robo al Estado, entre lo que era el lujo y lo que era los niños pobres, ¿no? Creo que esto dentro del libro es lo que va a ser más controvertido. Entonces, primero yo voy a entender siempre al que me juzga, es decir, cualquiera tiene derecho a juzgar al otro. Yo por mi lado pasé 8 años y 2 meses en la cárcel por un delito económico, creo que en Argentina no es muy poco, y además sufrí muchísimos años más. Yo he llorado por este tema. Hay gente que me puede creer y gente que no me puede creer, o gente que dice, ¿por qué? ¿Cómo le dan el micrófono a un ladrón? Bueno, yo no soy más un ladrón. Y yo he hecho un cambio radical. Soy una persona de bien, como ha sido mi familia. Estoy haciendo todas las cosas que hago en mi vida, están bien hechas. Ahora, el libro, cuando ustedes lo vean y lo lean, yo se los voy a enviar, por supuesto, se van a dar cuenta que he iniciado un camino nuevo. Y dentro de este camino nuevo está decir públicamente que he sido un ladrón y decirlo en las cárceles y decírselo a la gente joven y explicar que el dinero no salva la vida ni es la felicidad de nadie y menos robándolo, ¿no? Pero bueno, me hago cargo, me hago responsable de haber hecho lo que yo hice, pero también he necesitado ser indulgente para salir del sufrimiento. He necesitado renacer para salir del sufrimiento. Yo tengo un poema muy cortito que dice, ¿quién, no te lo digo en palabras exactas, pero dice, ¿quién decide si soy un poeta? Y escribo, hay el agujero negro que dice, un ladrón y un poeta nunca, un ladrón y un contrabandista nunca puede ser un poeta. Y después aparece la voz de mi hija en el poema que me dice, papá, tú eres el poeta loco. Y ese poema sigue. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo tampoco puedo envolverme el resto de mi vida en las culpas y me deseo y creo que tengo el derecho a una segunda oportunidad.
Por supuesto que estoy en deuda con la Argentina, pero por supuesto que estoy en deuda. Eso no me cabe la menor duda. El daño que yo he hecho me va a acompañar el resto de la vida. Pero estoy tratando de rearmar mi vida desde una manera nueva y creo que parte de mi misión es hacerme cargo, porque ojo que en el mundo de los negocios en Argentina, cuanto el negocio son más altos y más grandes, la corrupción y la transgresión es casi permanente. Te lo digo porque formé parte de ese mundo. Entonces, tampoco creo que hay que estigmatizarme el resto de la vida y no permitirme la chance de primero rehacerme, primero transformarme en una persona nueva y después también decir cuáles fueron mis errores y tratar de contribuir por lo menos desde la posibilidad de contar por qué lo hice, cómo lo hice y lo malo que es producir daño social, lo terrible que es producir daño social. Yo he sufrido muchísimo, yo perdí parte de mi familia. Eso te iba a preguntar, pero déjame una más del pasado. El gobierno estaba al que tanto... te hable mucho, pero estos temas me movilizan mucho y pero está, es parame, fantástico, es fantástico lo que estamos hablando. Y hay algunas frases muy claras que vamos a ir a lo largo del fin de semana reproduciendo la nota completa. El gobierno estaba al tanto de lo que vos estabas haciendo y era cómplice. Y Enrique Piana se lleva para el viaje, como decimos con Pablo muchas veces, del más allá, muchos secretos guardados y muchos nombres que jamás dijo y tampoco publicará en sus libros. No, mira, te voy a decir la verdad. Primero te voy a hacer una aclaración que la hago siempre a todo el mundo. Yo no hablo más de otros, y te cuento por qué, ni hago responsables a otros. Porque yo ya eso lo hice, yo denuncié, primero a través de un libro que hice con Sergio Giancaglini, en el año 97 lo empezamos, que se llamaba Confesiones de Oro. Y después, fundamentalmente, en los expedientes, tanto en la cárcel de Estados Unidos, tanto con la justicia, el fiscal Hillman en Estados Unidos, como yo tuve más de 5 causas en Argentina, más o menos todas por la misma cosa, por el tema de la mafia del oro. Yo en todos los expedientes dije la verdad e involucré a todos los que estaban metidos. Ahora, si vos querés, no dejé a nadie afuera, conté lo que fue mi verdad. Por supuesto, la verdad absoluta no la tiene nadie, fue mi verdad, o una verdad, como dice Khalil Gibran. Eso yo ya lo hice, y cuando haya gente que quiera ir a saber nombres o circunstancias, los invito a que vean el expediente o que vayan a la justicia, y ahí está absolutamente todo. Ahora, si vos me decís hoy, año 2015, donde yo estoy en el medio de mi camino espiritual, que yo le empiece a hacer cargos a otras personas, no lo voy a hacer, porque ya di por terminado eso. Y parte de mi recuperación fue hacerme responsable yo mismo de mis errores. Yo hice cosas muy terribles, y la manera de hacerme cargo no fue que yo tenía un jefe en Estados Unidos, o que tal político me ayudó, o que tal empresario argentino me dijo vamos juntos y nos asociamos. El único responsable en cuanto a lo que a mí se refiere soy yo. Y eso fue lo que me salvó también, ¿no? La posibilidad de hacerme cargo, de decir, yo fui un ladrón, yo fui un estafador, yo robé dinero de la peor manera, sin sentido social. Yo tengo hoy una manera de ver la vida absolutamente social. Creo que sin solidaridad social no se puede hacer nada. Que con el egoísmo de uno y con la violencia de uno no se construye nada. No se construye no solo un país, no solo una sociedad o un grupo o una comunidad, no se construye una persona. O sea, yo reconstruí mi persona desde el amor. Y hablar del amor significa amor a los demás, ver los problemas sociales, empezar a mirar a los demás. Yo tengo una historia en el libro, creo que es el capítulo 6, que hablo de los niños pobres, y me inspiré en el Evangelio de los Miserables de Kiko Argüello, que es lindo leerlo. Si alguna vez tienen oportunidad, es un manuscrito, péguenle una mirada. Es una óptica muy dura, en donde Kiko dice, si uno hace transparentes a los niños pobres, uno
se hace transparente a sí mismo. Uno existe porque permite ver a los otros, ¿no? Algunos dirán, pero ¿cómo Piana habla de esto? Es un desfachatado, es un descarado. Admito que digan eso y mucho más. Pero yo ya me admito a mí mismo haber cambiado y poder hablar de todo. Soy una persona libre que además pasó 8 años y 2 meses de su vida preso y 20 años sufriendo. Y recuperando a mi familia, te diría, en los últimos 4 años, porque también perdí a mi familia. Y me quedé sin dinero, 0. Y ahí fue el momento donde empecé a entender algo de cómo es la naturaleza humana. Y la naturaleza humana no se basa ni en el dinero ni en el poder. Se basa en la vulnerabilidad, en el corazón, en el sentir. Y este es mi nuevo camino. Para el que me crea, aleluya. Compartamos esta celebración. Para el que no me crea, no lo voy a tratar de convencer, ni le voy a decir nada. Mantengo mi respeto para incluso el que me insulte. Mantengo mi respeto. Pero yo sé cómo soy ahora. Y puedo apoyarme en esto con mucha tranquilidad y con mucha calma. Hoy vive trabajando en un hotel. Mirá, yo tengo un circuito, he tenido un circuito de papelito al viento de 4 años, en donde trabajo en hósteles en distintas condiciones. A veces cocino, a veces forma parte del staff haciendo camas, a veces he hecho trabajo de los más extraños, qué sé yo, limpiando caca de perros, limpiando baños. Creo que todo el proceso ese me ayudó mucho a entender un poco las cosas, ¿no? Y a verlas desde otra óptica. Así como el lujo formó parte de mi enfermedad, yo creo que la existencia me puso en este nuevo camino, haciendo trabajos que son dignos y que son buenos. Y generalmente, mira lo curioso, miren a los dos, es que yo estoy viviendo por cama y comida, y a veces cama sola, pero generalmente cama y comida. Es decir, inclusive no me pagan, porque como yo tengo un pasaporte argentino, digamos, no puedo estar en el circuito de contrato de trabajo. Hay un website que se llama HelpX, que es australiano, donde vos pones tu nombre, si ustedes se meten me van a encontrar ahí, y los hosteles, o ponele los farmers de Europa o del mundo, te dan la opción de decir, bueno, venga, trabaje conmigo un mes y yo le doy cama y comida. Y en este sistema he trabajado, bueno, en 20 países. Te podría hablar de Irlanda del Norte, Inglaterra, en Alemania, en Berlín, estuve también en París, y hay un circuito de hósteles que ya me conocen, que me invitan permanentemente, que me dicen, por ejemplo, en Irlanda tengo una amiga que es escritora de libros para niños, que se llama Liz Weir, tiene un hostel en la montaña. Cuando se va a Estados Unidos a trabajar, me llama y me dice, Quique, venite para acá y manejame el hostel. Y entonces yo me paga el pasaje y me voy de donde esté y me quedo al frente del hostel. Y ¿Cómo es la cabeza del ser humano estando una mañana, como antes contaba en la nota, estando una mañana buscando un cuadro de 20 y pico millones de dólares, rodeado de las mejores botellas, después de la noche las mejores botellas y más caras de champán, y hoy estar haciendo una cama o limpiando la pieza en un hotel? ¿Cómo se acomoda la cabeza de esa misma persona, Enrique? Yo creo que ahora soy lo que yo era cuando era niño. O sea, yo tuve, a ver, en mi historia, yo creo que fui una persona, cuando era niño, hasta adolescente, fui una persona súper creativa y muy sana. Y después, por algunas circunstancias de la vida, que a veces no me es tan fácil definir, hay puntos que no me son tan fáciles de definir, tengo algunas explicaciones, yo hice un clic y me transformé en tratar de cubrir mi inseguridad con brillo. Es decir, yo valgo por lo que tengo, y para tener lo que tenga y brille, oro, por ejemplo, creo que el ejemplo del oro es lo más claro y visible. El oro brilla, vos decís oro y cualquier persona ya asume de dinero, de poder, etcétera. Entonces yo creo que busqué el oro para mostrar de que mi valor humano era que tenía mucho dinero, no importaba cómo me lo obtenía. Ahora, al revés, yo me siento que mi valor está dado por las palabras que te estoy diciendo, o por el poema
que escribí con respecto al deseo y el placer. Que me levanto a la mañana y estoy contento porque aquí me van a dar de comer, y me van a dar pan y me van a dar comida árabe, y la gente de aquí me trata con amor y con cariño, y mis hijos están orgullosos del papá de hoy, y no del papá de aquel tiempo. Mis hijos de hoy, cuando me escuchen en radio hablar contigo, con ustedes dos, se van a emocionar y me van a llamar mañana. Yo tengo a la nena, como le digo yo, que tiene 28 años, que vive en Londres, y el varón lo tengo en Australia. Y me van a llamar y me van a decir: papá, te felicito por la nota que hiciste en ACEBAL. Me encanta escucharte cuando hablas así. No me gustaba el papá de aquella época, y ellos, por supuesto que disfrutaban de un montón de cosas en aquella época. Imagínate, eran los hijos de un multimillonario, ¿no? Pero hoy me levanto y por ahí, hoy digo: qué lindo, tengo mi comida y mi cama asegurada. Porque en realidad, si yo en el libro lo explico, si nos ponemos a ver, por lo menos eso es lo que yo siento hoy, es muy poquito lo que necesitamos. O sea, yo hoy, ¿qué es lo que necesito? Un cobijo y alimento. En realidad, si yo tengo cubierto eso, cobijo y alimento, tampoco incluso necesito dinero. Miren lo que les estoy diciendo. Si yo estoy acá en este hostel y me están dando la comida y me están dando un cuarto para dormir, que comparto a veces con 8 personas o con 10 personas, yo tengo el día cubierto. Y hoy mis mañanas son alegres, son sin presión. Imagínate, yo antes tenía la presión de que podía ir preso en cualquier momento, no solo en Argentina, sino en Estados Unidos, e incluso en otros países que terminé mandando oro y que la pelota no explotó tampoco. Pero digamos, era una vida de presión, era una vida del deseo. Cuando el deseo te domina, por eso yo en el poema digo: tengo el 7 y deseo el 77, tengo el 77 y deseo el 777, y ahora el 7 ya es exponencial. Y en otra parte del poema digo: estoy insatisfecho porque soy insaciable, deseo lo que nunca pasa y lo que jamás sucederá. Soy un esclavo del deseo, él me manda y me ordena, placer y más placer, soy el placer y el recuerdo de él, debo retenerlo, adorarlo, renderlo culto, bla, bla. No te quiero leer todo el poema porque supongo que los tiempos de la radio son distintos que los míos. Pero acá te estoy diciendo, yo era un esclavo del dinero, era un esclavo del placer, y toda esa oscuridad me llevó a terminar preso y sin nada, sin apellido, con vergüenza de todo lo que había hecho, y eso es terrible, no se lo recomiendo a nadie. Pero sí le recomiendo a todos la posibilidad del cambio radical. Ahí yo hice un grupo que se llama Media Valija, que vamos a ir a las cárceles, que vamos a hablar con los jóvenes, en donde hay que decir en voz alta esto. Hay que decir que con el dinero uno no es feliz. Robado, por supuesto que no, pero incluso no robado. El dinero, y hablo ya en base a mi experiencia, el dinero debería cubrir casi exclusivamente lo más básico y lo que realmente necesitamos, que es cobijo y alimentación. El resto nos pone en contacto con la posibilidad de que haya un círculo vicioso que nunca pare. Por supuesto, no a todo el mundo le pasa lo que me pasó a mí. O sea, no todo el mundo es adicto al dinero, ni todo el mundo es adicto a la morfina. Cada persona, cada existencia es un mundo separado. Pero básicamente lo que quiero decir, que yo me levanté hoy a la mañana y cuando me levanto digo: hoy tengo cama y tengo comida. Y te digo, estoy muy feliz. Y más que feliz, estoy en calma. Le dejo un abrazo, Enrique, gracias por atendernos. Si lo encuentra a Nico, mandarle un abrazo de aquí desde ACEBAL, que nos dio esta posibilidad también de poder hablar con usted. Y la verdad que con Pablo ha sido un gusto poder escucharlo. Muchos compartirán lo que usted dijo, otros no, pero así somos los argentinos. Le dejo un gran abrazo y muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por el respeto con que me han tratado. Bueno, en Aire Libre, ACEBAL, Facebook, cerca del mediodía ya estará la nota subida para que la pueda escuchar como nos ha pedido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Enrique, un abrazo. Un abrazo a los dos.